me hacen así, es que sí, o me dicen, ok, muy bien. Para muchas personas, la vida de Cristo es algo muy especial, solamente. Lo consideran así, ¿verdad? Como algo especial. Claro, porque realmente tuvo un significado importante. Tan importante que la historia de todos los hombres, nuestros calendarios, están partidos en antes de Cristo y después de Cristo. Cristo tiene un señalamiento muy importante, pero para muchos el que sea especial solamente alcanza a llegar a que lo ven como un gran filósofo, algunos le llaman un gran revolucionario, como un tipo de héroe que mostró con su vida su ideología. Entonces, pues por eso le llaman un gran filósofo, un gran pensador, porque impuso una ideología, una corriente ideológica excepcional. Hay otros que lo menosprecian terriblemente. Hay algunos que se atreven a afirmar que Cristo no existió, ¿verdad? Esto es algo que es un suicidio histórico. Otros que fue alguien que influyó en su pueblo, pero sus deseos de cambiar a la humanidad fracasaron rotundamente y lo llevaron a una muerte terrible, de las peores muertes que pudieran haber existido en la humanidad. Es decir, aceptan la historicidad de Cristo, aceptan que su vida fue ciertamente impactante, pero bueno, murió y fue, dice algunos, aplastado por la misma rueda que él echó a andar. Lo demás, pues es ficción, es algo que le añadieron, piensan, para poder causar cierta expectativa a la historia de Cristo. Esto es la condición del mundo alejado de Dios. Quien acepta esto, este tipo de ideologías, pues es natural cuando solo se analiza a nivel de humanos, con una mente que denominamos solamente natural. Ellos no tienen la capacidad de entender la Escritura desde una perspectiva de Dios, de su naturaleza que es espiritual. ¿Por qué? Porque están muertos. Ellos no pueden entenderlo. Entonces, igual manera, yo diría que es un suicidio intelectual espiritual cuando los cristianos le hacemos demasiado caso. No es que no le hagamos nada de caso a todo el conocimiento secular, pero cuando le damos demasiado valor a lo que las personas hablan de algunos temas, principalmente temas de historia o temas de filosofía humana o de antropología, o temas como de historia, de lo que la Biblia enseña, etcétera, etcétera. Porque desafortunadamente hay una influencia, hay un sesgo en todos ellos para sacar estas determinaciones. Hay una frase que yo uso mucho cuando termino de hablar del Evangelio y que invito a las personas a leer la Biblia. Y les digo una frase que es muy real en mi vida. Y yo les digo, las personas que hablan en contra de la Biblia que yo conozco personalmente, ninguna de ellas ha leído la Biblia una sola vez. Yo sé que hay personas que hablan en contra de la Biblia, que son estudiosos, que son eruditos, pero desafortunadamente muchos solamente de que leyeron un libro en la secund, ¿verdad? Ahí la truculenta historia del capitalismo, o ahí se me olvidó el otro libro, el manifiesto comunista se llama, ¿verdad? Y cosas por el estilo que de repente te dejan leer en la secundaria o en la preparatoria y cosas por el estilo que tienen una tendencia materialista, una tendencia agnóstica
y que hacen propuestas al respecto, pero nadie de ellos realmente se pone a estudiar con profundidad. Y esa es la catástrofe más grande que podemos tener en el mundo y en la mayoría de las personas. La mente natural no puede alcanzar a entender el plan eterno del Señor y su capacidad para cumplirlo. El pasaje que vamos a leer al día de hoy en el Evangelio de Marcos, ya estamos, ¿verdad?, en la recta final de la vida de Cristo. Vamos a pasar por el tiempo de la cruz. Vamos a hablar acerca de la resurrección aquí en el Evangelio de Marcos. Pero ya estamos, de verdad es importante que veamos los evangelios. El 60% del contenido de los evangelios, de los 4 evangelios, hablan de las últimas semanas de la vida de Cristo aquí en la tierra, de todos los acontecimientos de Cristo aquí en la tierra en su último tiempo. Y hoy en este pasaje nos va a mostrar cómo el sacrificio de Cristo no fue algo fortuito. Marcos enfatiza mucho esto y exalta la obra de Cristo, exalta la vida de Cristo, exalta lo que Cristo es y lo que Cristo nos dejó a nosotros para que sigamos sus pisadas. El sacrificio de Cristo no fue una casualidad, como repito, algunos han tratado de imponer. No fue algo controlado por los hombres. Cuando nosotros comprendemos el contexto de quién es Dios revelado en la Escritura y de los acontecimientos que están aquí, vamos a darnos cuenta que por más ricos y poderosos que puedan ser a los ojos de los hombres, a los ojos terrenales, por más poderoso que pudiéramos pensar que era el Pilato y todo el señorío, ¿verdad?, que tenía sobre muchos territorios el Imperio Romano, no fueron ellos los que llevaron a la cruz a Cristo. La realidad que nos muestra el Señor es que Dios tiene el control. Y hoy he titulado así este tema: Dios tiene el control. Vamos a Marcos capítulo 14, versículo 12, que sigue la narrativa, digamos que los pasos de Cristo hacia la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió y qué dejó como herencia Cristo para nosotros, para sus discípulos, para su iglesia? Pues toda esta forma de actuar de Cristo y que nos hace mirar y nos hace tener confianza en nuestras vidas. Marcos 14, 12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, les respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo.
Luego lo partió en trozos, le dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa, y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramado como sacrificio por muchos. Les dijo la verdad: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque en esta noche nos das la bendición, porque has tenido cuidado y provisión para nuestras vidas, de que podamos leer tu palabra, y ahora queremos discernirla, Señor, queremos escudriñarla, queremos, Padre, analizar estos versículos con el objetivo de que podamos comprender el propósito por el cual se escribieron, por el cual tú los dejaste hasta el día de hoy para nosotros, y con el objetivo, Dios, que como tu palabra lo dice, puedan discernir nuestros pensamientos profundos, nuestras intenciones, y que traiga un cambio en nuestra forma de pensar y así también en nuestra forma de actuar y de vivir. Permite, Dios, que podamos valorar la actitud, el carácter de Cristo, para que nosotros de igual manera podamos seguir sus pisadas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia decimos amén. Versículo 12 que acabamos de leer nos indica que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y como yo les he enseñado en clases anteriores, cuando la Biblia nos dice, cuando el evangelista, que sabemos que es inspirado por Dios, esto significa que aunque él nunca perdió su personalidad, él siguió siendo Marcos, o en este caso Pedro, ¿verdad? Diciéndole a Marcos la información. Ellos no cambiaron su personalidad, no los poseyó el Espíritu de tal manera como un dictado, ¿verdad? O algo así. No. Sabemos que ellos continuaban con su propia personalidad, escribieron con un propósito en su mente, pero Dios tuvo el cuidado especial, y en eso creemos, que esa inspiración implica un cuidado especial para que Dios pudiera certificar, para que Dios en su providencia nos diera la información que en su sabiduría todos nosotros necesitamos. Por eso creemos que la Biblia es suficiente. La suficiencia de la Escritura, creemos en ella, y creemos que el propósito que Dios tuvo aquí fue algo importante. Y vamos a verlo en el contexto bíblico, ¿verdad? Dice el versículo 12, y marca el evangelista el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Entonces, con toda precisión, y lo vamos a ver más adelante en el Evangelio de Marcos y en su contexto en otros evangelios, el día y la hora que el sacrificio se tenía que presentar de la Pascua fue exactamente en el instante que desde el Éxodo el Señor le pidió a su pueblo Israel, y que celebraban año con año recordando cosas importantes. Entonces, desde aquí el evangelista nos está señalando, ¿verdad?, algo que es importante de conocer en el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que estamos mirando en este pasaje? Que Jesús fue voluntariamente a la cruz, que Él tenía el control de todos los eventos que le condujeron a su propia muerte. Desde el día y la hora que tenían que suceder y sucedieron, estaba bajo el control del Señor. No fue una casualidad de esto, fue algo planeado por Dios, y que, repito, tiene una implicación teológica. Es decir, Dios lo hizo con un propósito específico. El apóstol Pablo nos habla acerca de lo que implicó el sacrificio de Cristo, y que
hay una concordancia perfecta entre el evangelio que Marcos dice, ¿verdad? Y que está diciendo, este día se estaba por celebrar, se estaba por hacer esta celebración. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 7, el apóstol Pablo nos habla y nos indica qué es lo que significa. Dice 1 Corintios 5, 7, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Entonces, ¿qué se comía en la Pascua? Pan sin levadura, que eso implicaba lo que nos está diciendo Pablo, ¿verdad? Una limpieza, un quitar, una fe en Dios de que Él proveería todo lo necesario para que ellos pudieran obtener un beneficio de salvación. Entonces, todo lo que está, dice 1 Corintios 10, en el pasado, es algo que nos está señalando lo que Dios tenía en su propósito eterno. Entonces, la promesa de redención del Señor estaba señalada por toda esta liturgia y todos estos acontecimientos que antes de la ley estaban establecidos y en la misma ley. Es decir, estaba señalada por todos los sacrificios del pacto antiguo. ¿Cuándo vemos nosotros el primer sacrificio por el pecado? A ver, el que me responda a esa pregunta, le vamos a dar un descuento en la próxima fiesta mexicana. A ver, ¿sí? ¿En dónde? En Génesis. Génesis tiene 50 capítulos. Cuando pecan Adán y Eva, ¿cómo salen vestidos Adán y Eva? Con pieles de animales. ¿Qué implica eso? Un sacrificio. Desde que entra el pecado hay un señalamiento de Dios. La paga del pecado es muerte. Sí, es importante. La promesa de redención estaba señalada desde entonces. Dios hace este señalamiento de que Él se encargará de la circunstancia tan terrible en la que como humanidad habíamos caído. Recordamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, que cuando vio Juan a Jesús, Juan el Bautista es no Juan el Evangelista, no lo vayan a confundir. Aquí estamos con Juan el Bautista. Dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ellos en este contexto, le llamamos background, ¿verdad? En inglés, en esto que ellos ya tenían en su mente, todo el entendimiento que tenían, cuando hablaban de un cordero, ¿verdad? Nosotros si hablamos de un cordero, ¿en qué pensamos? Barbacoa, ¿verdad? Así que ricos tacos de barbacoa, ¿verdad? Tal vez en la birria, no sé, en el caldito, etc. Pero en la mente judía había una mayor importancia que la comida, como nosotros comprenderemos. Para ellos había algo que eran educados desde que eran unos niños en la ley. Ellos se les explicaba, ¿verdad? Entonces, cuando Juan habla en ese contexto de cordero, ellos están pensando en algo más que un animalito. Hay un significado completo. Y aquí lo afirma Juan. ¿El cordero de quién? ¿Por qué no dice el cordero de Israel? ¿Por qué no dice el cordero de la humanidad? Porque está señalando a quién, como dije hace un momento en la simbología de las pieles de Génesis 3, quién es el que provee de esto, de este beneficio, de esta bendición. Dios.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en la religión judía, era totalmente claro lo que significaba este nombre para Jesús. Más adelante el apóstol Pedro hace nuevamente una ilustración de esto, un entendimiento de esto, señalando, ¿verdad?, que no eran, en Hebreos todavía lo vuelve a hacer con más claridad el autor, pero que no podían ellos quedarse con la idea de que el animalito era suficiente, sino era solamente una señal, un símbolo. Y eso es muy importante para todos nosotros, porque nos puede pasar lo mismo que le pasó a Israel. Ellos, ¿qué pensaban? ¿Cómo podrían llegar al cielo? Circuncídate. Tienes que estar circuncidado. Aún los que llegaban, ¿verdad?, y se pudieran convertir, que no estaban dentro del el linaje de Abraham, sino venían de otro linaje, de otra etnia. Los prosélitos se llamaban, ¿verdad?, que se convertían al judaísmo. Lo que le hacían hacer es: ¿quieres llegar al cielo? Circuncídate, dándole valor al acto. Pero si tú vas ahí al libro de Génesis, cuando Dios le da la promesa a Abraham, ¿qué le dice? Le dice: este es el símbolo del pacto, no es el pacto como tal. Entonces esto es muy importante, porque muchos de nosotros podemos llegar a caer en circunstancias o en una actitud o en un pensamiento legalista. Así que, ¿qué significa esto? Que solo es el hacer, sin entender el propósito de ese hacer. ¿De qué servía la circuncisión? El Señor, ¿verdad?, Pablo lo explica. ¿De qué servía la circuncisión si no hay un verdadero arrepentimiento, una fe? De nada. ¿De qué sirve venir a la iglesia si no hay fe, si no hay una intencionalidad de conocer a Dios y que lo estemos amando y que esto provoque cada vez una mayor admiración a Dios? De nada. Puedes estar cambiando tu pata de conejo antes de conocer a Cristo para que te vaya bien, y ahora cambias la oración. Voy a orar para que me vaya bien, cuando el sentido de la oración es mucho más profundo. Es tener comunión con Dios con el objetivo de yo conocer la voluntad de Dios. No que a Dios se alinee a mí, sino yo a Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 nos vuelve a señalar. Primera de Corintios, ya lo vimos, habla de limpieza, ¿verdad?, del entendimiento de qué es eso. Juan 1:29, en las palabras de Juan el Bautista, implica también esa limpieza, esa acción de Dios, ese rescate. Y mira, 1 de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Te das cuenta? O sea, todo lo que Dios había pedido desde la Pascua, que era esto, tenía un significado de entendimiento. Tenía que Dios en su gracia les ponía la fe, que esto simbolizaba algo que iba a suceder de parte de Dios, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces el Evangelio nos está señalando la muerte de Cristo, que fue realizada en el día de la celebración judía de la Pascua, de la celebración judía de el rescate. Esto es importante. Por eso el evangelista es tan enfático. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Presentar las buenas noticias de salvación de Dios, o las mejores noticias que una persona pueda tener.
Y entonces todo lo que se está presentando acerca de Cristo debe tener este entendimiento, y todos nosotros debemos de comprender la profundidad de lo que esto significa. Se señala, Marcos, que esa es la preparación, y los discípulos le preguntaron a Jesús, Marcos 14:12, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Si tú pones tu mano aquí, si tú pongas tu mano aquí, yo te pediría que vienes a poner tu mano aquí. Y yo agarro un martillo y hago esto, ¿qué harías? Claro, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me quieres golpear? ¿No? Cualquiera de nosotros. ¿Por qué nos espantamos? Porque estamos detectando, nuestra reacción inmediata es ante un peligro. ¿Y qué hacemos contra ese peligro? ¿Nos defendemos o buscamos evitarlo? Hay personas que se espantan tanto que no hacen nada, ¿verdad? Pero bueno, esa es la reacción que normalmente se tiene hasta que podemos concientizar el propósito de lo que podemos estar viviendo. Y esto es lo que podemos observar en la narrativa del Evangelio. Cristo está haciendo una manifestación ¿de qué? En lo que acabamos de leer. ¿Qué les está diciendo a los discípulos? A ver, léanlo otra vez, versículos 12, 13 y 14. ¿Qué les está diciendo? Porque algunos de ustedes ya los estoy agarrando bien chido, arrullando, ¿verdad? A ver, no, vamos a usar nuestra mente para conocer lo que quiere decir. ¿Qué les está diciendo? Les está dando instrucciones, indicaciones de algo. Pero si tú te das cuenta de lo que le está diciendo y lo que Pedro se recordó de ese acto, es que Cristo dijo con toda precisión lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces está manifestando aquí una acción de Dios, donde está manifestando sus atributos de Dios, sus características de Dios. Aquí Él está diciendo, ¿verdad? Y está señalando su poder, su omnipoder, el poder que controla todo. Versículo 15. Y Él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros ahí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como Él les había dicho, y prepararon la Pascua. Si alguien te dice estas cosas, pongámonos en los pies de los discípulos. Los discípulos que fueron a preparar este lugar, ¿qué creen que pasó cuando regresaron? ¿Qué piensan ustedes que pasó cuando regresaron de seguir las instrucciones de Jesús? Pues le dijeron a sus compadres, por decir a sus codiscípulos, ¿verdad? De Cristo, a sus compañeros, le dijeron, ¿qué creen? Tal cual Jesús nos dijo en el momento, con las características, nos dijo esto, esto y esto, y sucedió puntualmente, a tal grado que Pedro se acuerda de eso, que Pedro se lo dice a Marcos, y dice, eso hay que escribirlo, porque es trascendental en lo que a continuación sucede. ¿Dónde dijimos que estamos en la historia de la vida de Cristo? En las últimas semanas. En las semanas o en los días, ya estamos a días, prácticamente ya en este momento estamos a horas de la cruz. Estamos a unas cuantas horas del arresto y a unas cuantas horas y a unas poquito más de horas de la cruz. Claro.
Claro que es trascendental. ¿Por qué? Porque Cristo no quitó la mano. Él lo controla todo. Solo Dios puede prever lo que sucederá en el futuro y afirmarlo con exactitud. Y esto es importante en lo que Dios quiere hacernos ver. Dios, como lo vimos y lo afirma Pedro en su carta, y lo acabamos de leer, este control de Dios incluye su propio sacrificio, que contenía un dolor inmesurable. Un dolor que ni tú ni yo podríamos llegar a entender y no se puede medir. Este control, que como también dijo, le vimos ahí en la carta de Pedro, tenía un objetivo eterno. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque lo hemos afirmado y lo seguimos afirmando. Cristo tenía el poder para no ir a la cruz. Y podemos afirmar todavía otra cosa más importante. Cristo no merecía la cruz. Si lo queremos decir un poco a nuestra perspectiva de justicia, Cristo no debió ir a la cruz. Y Él tenía el poder para detenerla. Ahora, ¿por qué eso es trascendental en nuestra vida? Porque nosotros siempre y me defiendo. ¿Y por qué me tratas así? ¿Y qué te pasa? Y yo, en toda circunstancia, sin límite, sin consideración. Estamos buscando evitar el dolor hasta, en ocasiones, hasta pecando. Cuando nosotros vemos el Evangelio en toda su profundidad, esto debe cambiar nuestra perspectiva totalmente de vida. Porque si seguimos los pasos, si somos discípulos de Cristo y estamos siguiendo sus pasos, nosotros nos tenemos que empezar a preocupar para ver de la forma en que Cristo veía. Y dice Hebreos 12:2 que Él no se quedó viendo el menosprecio o el oprobio, sino que vio el gozo. ¿Qué significa eso? Que Cristo nos emuló dolor. Cuando le pegaban ahí los clavos en las manos, ¿verdad? Él no dijo nada y por dentro se estaba carcajeando. Dale otro. No, a Cristo le dolió. Ahora, esos clavos es una señal nada más también, abusados. Gálatas 3 dice que Él se hizo maldición por nosotros. Él cargó la maldición, Él se hizo maldito. ¿Qué significa eso? Que el castigo de nuestro pecado cayó sobre Él. Propiciación, eso significa. El sufrimiento fue sufrimiento. Pero cuando hay un propósito eterno, la actitud debe de cambiar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y esta perspectiva del Evangelio es lo que nos hace descansar verdaderamente en nuestro corazón. ¿Por qué? Dios, voy a repetirlo, quiero ser enfático porque eso es lo que nos enseña estos primeros versículos. Dios tenía el poder para evitar la cruz de Cristo. ¿Tenía ese control? ¿Lo hizo? No. Recuerdo que el pastor Buddy Bogman narra una historia acerca de un hombre que le decía sentado así en una mesa de consejería, en un escritorio de consejería, y le decía: quiero abandonar a mi esposa. Y entonces lo trata de convencer conforme a la escritura, ¿no? Y le dice primero: bueno, pues es que Dios te pidió que la amaras.
No, pero pues ya ni estamos juntos. Y así lo fue llevando hasta el punto de decir, bueno, Dios te dice que ames a tus enemigos. Si eso representa para ti tu esposa. Y le dice, ¿por qué voy a hacer algo que me puede lastimar? Y entonces el pastor Buddy Bogman le pregunta, ¿quién te crees? ¿Quién te crees que piensas, qué tan especial te estás creyendo que Dios mismo no le evitó el dolor a su propio hijo? ¿Quién te crees tú que mereces no sufrir? El Evangelio cambia nuestra perspectiva cuando nos damos cuenta que hay cosas por las que vale la pena sufrir. Los mártires, Esteban lo entendió. Esteban se pudo haber echado a correr, ¿no? Espérame tantito, voy al baño ahí en la comparecencia, ¿no? Y pum, se pela, ¿no? Pudo haber dicho, no, yo no fui. Pero, ahí busquen, no, yo no dije eso. No, predicó el Evangelio, lo llevó al martirio. ¿Por qué? Porque valía la pena. Dios tiene el control de todo. Y en eso descansa nuestro corazón, aun cuando las circunstancias son adversas y dolorosas. Esto es, este pensamiento del Evangelio, este pensamiento acerca de Cristo, es lo que nos va a llevar a permanecer haciendo lo que Dios nos encargó, a pesar de la adversidad y el dolor. A pesar de lo difícil que pueda ser. Los que somos papás no podemos, sabemos que la crianza es algo impresionantemente complicado. Cuando tienes esta perspectiva del Evangelio, vas a permanecer ahí, haciendo lo que Dios te encargó. Vas a permanecer amando a una mujer que no merece ser amada. Vas a permanecer sujetándote a un marido que no merece ser que te sujetes a él. Vas a permanecer dándole clases a tus discípulos a pesar de que alrededor de ti haya cosas que no te gusten mucho. Vas a permanecer en ese trabajo porque sabes que Dios te encargó una familia y que vale la pena. Y aunque te humillen y aunque te traten mal, porque nuestro maestro fue lo que hizo. No es sufrir por sufrir. Dios tiene el control completo de toda situación y un objetivo preciso y precioso. Es su promesa. Israel pasó por un desierto que era desierto. No fue un desierto tipo Los Cabos, Cabo San Lucas, no. Un desierto. El sol quemaba como desierto, la arena era desértica, en la noche el frío era desértico, pero todo desierto en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, está en las manos de Dios. ¿Te das cuenta que ni un solo judío murió de inanición? Ni un solo judío murió de sed, de hambre, ni porque se le quemaron las patrullas, o sea, sus piecitos. Su calzado no se desgastó. Caminaron ahí en la tierra, ¿verdad? En la arena caliente y hay que pedir la marca de los zapatos, ¿no? No se acabaron. Seguimos versículo 17. Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos
Y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. La semana pasada hablamos con profundidad de este personaje. Pero a Jesús no le tomó por sorpresa su traición. Tampoco la evitó. Estaba destinada proféticamente, y eso es lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Jesús tenía el control absoluto de todos los acontecimientos que condujeron a su muerte. Nosotros, a veces todo lo opuesto. Hay ocasiones que tenemos personas junto a nosotros que les somos totalmente X. Hay personas que pues no ni quieren dañarnos ni nada, y nosotros estamos: tienes cara de raro, ¿por qué me ves así? Todo, ¿verdad? Siempre nos sentimos, estamos a la defensiva porque creemos que ya se va a dar un chisme, están hablando de mí, están diciendo, ¿verdad?, que no soy un buen pastor, que ya no, ¿verdad? Y que yo no soy bueno para esto y no soy bueno para aquello. Y Cristo se sentó a la mesa con su enemigo, que sabía que era su enemigo. Lo dejó sopear ahí todavía en su plato. Sí, se percibe, ¿verdad?, una decepción, porque el traidor era un amigo cercano y de confianza. Pero cuando Cristo les dice, ¿verdad?, estaban sentados y en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo, pues todos estaban comiendo con él. Dice que ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿acaso soy yo? Porque las palabras del Señor provocan dolor y un examen de conciencia, como debe ser. Normalmente, cuando hablamos de este tipo de cosas, decimos: ya sé de quién está hablando el pastor. Yo sé esa historia. Ese que traicionó, ese que dijo. Es lo más fácil. Es lo más fácil que cuando viene la pedrada bíblica nos agachemos y le dé al de atrás que se está durmiendo, ¿no? A él le llegó el trancazo. Las palabras del Señor pueden provocar dolor, pero también la reflexión. Y él afirma, es uno de los 12. Le respondió: el que moja el pan en el mismo plato que yo. Él reduce la lista de posibles traidores a sus compañeros más íntimos y de confianza. Pero, ¿cuál es la realidad? Cuando hablamos de Judas, en esa tendencia de sentirnos nosotros supermanes, super justos, super santos, decimos: no, yo no. Yo sí conozco un que otra Judas, lo he vivido. Pero ¿qué no al final todos hemos traicionado al Señor? Cada pecado lo demuestra. Dios es bueno. ¿Amén? ¿Cuándo? Siempre. Y si nosotros respondemos con un solo pecado, estamos traicionando su bondad. Estos 11, su conciencia los acusó con la pregunta, porque ciertamente solo uno lo entregó. ¿Pero quién lo traicionó? Todos. Al otro en la mañana, ninguno estuvo. Porque el Hijo del Hombre, aquí muy interesante, el Hijo del Hombre, la palabra Hijo del Hombre es un nombre de Cristo que se adquiere de la profecía de Daniel. Cuando habla de Hijo del Hombre está hablando de Cristo, y es bien interesante porque aquí hace una unión entre Daniel e Isaías 53, ¿verdad? El siervo sufriente que le llamamos. El Hijo del Hombre, que es la profecía de Daniel, en donde vendrá y después vendrá otra vez, se
se va tal y como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Uno de los principales puntos que ha causado tanto conflicto filosófico dentro de la iglesia es precisamente el hablar de la soberanía y de la libertad o del libre albedrío o de la voluntad del hombre. Qué conflicto, ¿verdad? Hay entre todo esto. Pero creo que este versículo es trascendental para el entendimiento. Dios, como ya lo dijimos y lo hemos visto en el contexto, tiene un plan soberano, un plan que se va a cumplir sí o sí. Isaías 46 lo dice: todo lo que Dios quiere, eso hace. Pero ese plan soberano, como algunos no quieren o lo rechazan filosóficamente porque dicen, bueno, entonces ¿por qué el hombre puede decidir si Dios es soberano? Bueno, porque en esa soberanía Dios le da una responsabilidad, le da la posibilidad de decisión al hombre. Entonces, a pesar de que hay un plan soberano de Dios que se va a cumplir completamente, eso no exime, porque es lo que estamos viendo aquí en el versículo 21, de la responsabilidad de su propia maldad al hombre. Judas fue moralmente responsable por su traición, por su ambición y por su incredulidad. No le creyó a Cristo, prefirió unas monedas de plata, ¿verdad? Porque él sabía, él estaba en el centro, él quería eso, ya lo hablamos la semana pasada, y eso lo llevó a traicionar al Rey de Reyes. Pero este es el brillo de la gracia del Evangelio. Porque todos los que hemos traicionado a este bendito, santo, gran Rey y glorioso Salvador, podemos experimentar el poder de Dios con el arrepentimiento y si confesamos nuestro pecado. La diferencia de estos traidores con Judas, ¿cuál fue? Que Judas cometió el peor pecado que un ser humano puede cometer: rechazar la gracia. Todos nosotros hemos sido traidores. R.C. Sproul lo dice, ¿verdad? El pecado es una traición cósmica, todos. Pero la peor traición o el peor pecado es que, a pesar de ser traidores y Dios mostrar su gracia, además de todo, rechazas la gracia. Es la peor traición, es el peor pecado que un hombre puede cometer. Y el versículo 22 dice que estando ahí juntos mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, le dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Jesús preparó una última cena que en realidad fue una primera cena. La última cena con sus discípulos fue la primera cena con su iglesia. Cristo está profetizando a través de estos símbolos, ¿verdad? Cómo Dios les encanta los símbolos. Le gusta que nosotros entendamos las cosas y se nos facilita entenderlas con esos símbolos. El problema es que a veces como que se nos hace demasiado y queremos ponerle 5 pies al gato, ¿verdad? Y queremos ver los símbolos como otra cosa y a ver, ¿verdad? Y el número que pensaste lo multiplicas. No. O sea, a ver, es un símbolo que nos está simplificando la enseñanza y nos está señalando la profundidad. Pero Cristo está profetizando el impacto de su sacrificio que fue acordado y establecido por un decreto divino desde la eternidad pasada. Ahora, ¿qué está señalando esto? Esto es mi cuerpo que por vosotros. Esta es mi sangre entre Dios y su pueblo, es derramada como sacrificio por muchos. ¿Qué nos está señalando?
la máxima de Dios. ¿Qué me refiero con una máxima? Un pensamiento que debemos de considerar como sublime, como alto, como algo que viene del cielo. La máxima del propósito para vivir aquí en la tierra. Servir a Dios para estar en la eternidad con Él. No estoy diciendo que nuestro servicio es lo que nos va a llevar a la eternidad. El servicio de Cristo nos lleva a la eternidad y ahora nosotros, siguiendo sus pisadas, caminamos sirviendo para llegar a una eternidad con Él. ¿Qué es lo que está demostrando Cristo? Está muriendo a Él mismo. Dietrich Bonhoeffer, un pastor cristiano que fue muerto, que pasó muchos años en una cárcel alemana, en el nazismo alemán, él, ¿verdad?, predicaba el evangelio, etcétera, y estuvo mucho tiempo en la cárcel. Se recuerda mucho él porque escribió cartas, ¿verdad?, a la iglesia y cartas a su prometida, porque no pudo lograr casarse con ella, pero mandó unas cartas tan preciosas que siguen siendo muy significativas en el entendimiento del matrimonio a la luz del evangelio. Dietrich Bonhoeffer dijo estas palabras: el que quiera aprender a servir debe aprender primero a pensar poco en sí mismo. Estos son los pasos de Cristo. Dios nos tiene aquí en la tierra para que nuestro servicio, a través de nuestro servicio, así como Cristo, podamos llevar a otros a esa eternidad con Él. Su muerte hizo posible un nuevo pacto, un mejor pacto, dice Hebreos, mejor que el que había establecido el Señor en la antigüedad, porque señalando y entendiendo ese pacto, ¿de qué los libró el Señor? Primero les trajo libertad. A nosotros, libertad del pecado, de su condenación. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que esa comida de la Pascua era la ocasión apropiada para instituir la cena del Señor. ¿Por qué? Porque ellos entendían lo que la Pascua era. Fueron liberados de la esclavitud. Hubo un rescate por sus vidas. Hubo una redención en su poder y trajo una reconciliación con Dios. Este pacto que señala a Cristo es un pacto de sangre que fue posible gracias a la muerte del Señor, de este siervo doliente de Isaías 53. Y en Hebreos 8:6 nos habla que este pacto, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, toda la historia humana que describe la Biblia está centrada en la obra de Cristo. Por eso afirmamos, ¿verdad?, que la Biblia es cristocéntrica o diocéntrica, porque el asunto es que habla de Él. Cristo nos enseña que todo lo que tenemos que encontrar en la Escritura tienen que señalarlo a Él, apuntan a Él, apuntan a la manifestación de sus atributos, de sus virtudes, de su gracia divina que se manifiesta en la redención. Y termina el versículo 25: les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Una frase escatológica de Cristo. Como conclusión, ¿qué nos deja este pasaje del Evangelio? Que podemos resaltar la humildad de Cristo como algo tan impresionante que debe despertar en nosotros, sus discípulos, seguir sus pasos. Que empecemos a ejercitarnos en eso. ¿En qué? En toda nuestra vida, en nuestras relaciones, en la forma en que miramos a los otros, en la forma en que vemos el sufrimiento, en la forma que vamos a poder caminar con seguridad sabiendo que Dios tiene el control. La institución de esta última y primer cena coloca a Cristo como único
y exclusivo centro de atención. Qué interesante, ¿verdad? Lo que hace Dios. Hacerme esto en memoria de mí, dice el Señor. Que esto les recuerde este sacrificio. Y esto es indispensable en la vida cristiana. El Evangelio es para vivirlo todos los días. Recordar lo que hizo Cristo es lo que nos va a llevar realmente a una vida que agrade a Dios. Él es el punto central de todas nuestras celebraciones. Es el punto central de nuestra adoración, de nuestro servicio. Con razón, Pablo dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Esta es la única forma de caminar seguros en cualquier situación. Esta es la única forma en que vamos a poder desechar el egoísmo que nos puede confundir en medio del dolor, sabiendo que Dios tiene el control. Oremos. Padre, gracias por tanta misericordia que nos has dado y esta palabra que hemos escuchado. Permite, Señor, que la vida de Cristo sea nuestro ejemplo, nuestro modelo. Que, Señor, tú permitiste que hubiera un Judas en su vida y 11 apóstoles que lo traicionaron, igual que todos nosotros, pero que tenía un propósito. Ayúdanos, Señor, a vivir descansando en ti, reposando en ti. Quita de nosotros toda paranoia. Señor, que no seamos indolentes, imprudentes, pero tampoco, Señor, que estemos tan preocupados, afanados, porque pueden llegar enemigos a nuestras vidas, tan preocupados porque puedan hablar mal de nosotros. Dios, que el Evangelio nos lleve inclusive a amar a nuestros enemigos, bendecirlos, no estarlos buscando para buscar una retribución, una venganza, sino encargarte, Señor, a ti todas las cosas. Tú nos guíes a vivir y actuar conforme a lo que tú quieres. Un corazón que se vaya ennobleciendo a tu voz. Un corazón que viva cada vez más en el fruto del Espíritu, en paz, en gozo, pero que también manifieste mansedumbre, templanza, entendiendo lo que Cristo hizo, entendiendo el poder de Dios, las promesas de Dios, el cuidado, el sustento y la providencia divina. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera, porque es la forma en que tú nos llamas a hacer luz en esta tierra y pueda traer un impacto para otros, un impacto en lo espiritual. Te damos gracias, Dios, por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero
porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.